Bueno, pues vamos a empezar. Un giro hacia las energías renovables. Esto viene al caso, por supuesto, viniendo por mi parte de la empresa para mostrar o trasladar de alguna manera cómo las empresas de hidrocarburos están girando, por supuesto, hacia las energías renovables en general y también hacia la geotermia. Entonces vamos a empezar por ahí. Voy a hablar de 4 aspectos. La geotermia a nivel global, que ya nos ha contado Celestino algo sobre eso, cómo las compañías de hidrocarburos se acercan hacia la geotermia y también voy a hablar sobre las técnicas de trabajo habituales de los hidrocarburos, cómo las estamos trasladando, cómo las vamos a aplicar en la exploración en los proyectos de geotermia. Vamos a hablar de la incertidumbre. La incertidumbre es muy importante. La incertidumbre ahora mismo, creo que a lo largo de la mañana no ha salido ese término de una manera muy clara y quizás es uno de los hándicaps de la geotermia profunda, la incertidumbre. Los proyectos de energías renovables más tradicionales, solar, eólica y por supuesto la hidroeléctrica de las presas, no tienen apenas incertidumbre. Todo el mundo puede conocer cuáles son las horas de luz, el recurso solar disponible, las horas de energía eólica se pueden medir y se pueden hacer estadísticas para saber cuál es el recurso eólico de un punto dado. Por supuesto, el recurso hídrico también es bien conocido, pero la geotermia tiene esa grave complicación de que el subsuelo es difícil de explorar, es difícil de conocer y es difícil conocer exactamente qué entalpía, qué energía se va a encontrar en un punto dado. Por eso el componente de incertidumbre marca claramente una diferencia entre la energía geotérmica y las otras energías renovables. Lo que sucede es que las empresas de hidrocarburos tenemos mucho hábito en el manejo de la incertidumbre por la exploración de petróleo y gas. El petróleo y gas, por supuesto, como recursos del subsuelo, tienen unas connotaciones muy parecidas a la geotermia y hay una historia de muchas décadas ya de exploración, cientos de años, más de 100 años en cualquier caso, de manejo de la incertidumbre y de estimación de la probabilidad de éxito a los proyectos del subsuelo. Eso es directamente aplicable a la geotermia profunda. Y quizás también algo muy somero sobre la economicidad de los proyectos de geotermia. La geotermia a nivel global hoy. Este es un mapa sacado de la base de datos de Rystad Energy, uno de estos servidores, como hay otros, que provee información sobre proyectos energéticos de distinto tipo. El mapa de base está relacionado con la temperatura estimada para distintas áreas del mundo y lo que se ve aquí son las áreas, el puntero está por aquí pero funciona medio de aquella manera, ¿no? Quizás lo puedo señalar con el dedo mejor. Señala las zonas donde hay los proyectos geotérmicos más importantes para producción eléctrica. Por cierto, ahora vemos la siguiente diapositiva, lo mismo para producción térmica directa. ¿Qué vemos aquí? Número 1, Estados Unidos, con los geysers, en la central, el conjunto de centrales geotérmicas de los geysers que lleva funcionando, pues no me acuerdo cuántos años, más de 50 seguro, no sé si llega a la 100. Es el primer productor mundial como hub, como zona de producción de geotermia para producción eléctrica. Segundo lugar, el área Indonesia-Filipinas. En Indonesia-Filipinas también, por motivos obvios relacionados con la geología de la zona, pues hay una producción geotérmica muy significativa, tanto en Indonesia como en Filipinas. Curiosamente, como la población ahí es enorme, ahora mismo no recuerdo las cifras de población, y los consumos energéticos están creciendo de una manera tremenda, pues la geotermia, aun siendo una fuente de energía de enorme potencia instalada, sigue siendo una parte pequeña del mix. Una parte pequeña y además está vinculada todavía por los sistemas de generación a producción con emisiones de gases de efecto invernadero. Esto también es importante. La energía geotérmica es renovable, pero en función del sistema de producción será más o menos limpia en términos de generación de gases de efecto invernadero. En las zonas donde se siguen utilizando técnicas de tipo flash o algunos tipos de tecnología binaria, sigue habiendo producción de gases de efecto invernadero. De CO2 fundamentalmente, del fluido térmico que se es emitido a la atmósfera. Siguiente, Turquía. Turquía es un hub muy importante de producción de energía geotérmica con tecnología ORC fundamentalmente y nuevamente son ciclos combinados ORC pero con emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, emiten CO2. Parte del CO2 que se produce es emitido a la atmósfera. Eso hay que vigilarlo porque en distintas zonas y en distintas legislaciones no será admisible a futuro el generar o producir esos ciclos ORC con emisiones. Habrá que hacer otro tipo de ciclos que permitan inyectar todas las emisiones del subsuelo otra vez en el circuito geotérmico de inyección. Kenia resalta en África como una zona donde la energía geotérmica se está desarrollando a una velocidad vertiginosa y además en un área
pues de un país menos desarrollado y en un continente que necesita una entrada de energía fundamental. O sea que eso es un punto muy llamativo. Y por supuesto está Islandia, que sí, por volumen no es el mayor, pero por ocupación dentro del mix energético probablemente sea el número 1 del mundo, ¿no? La producción de geotérmica total, no me acuerdo qué potencia será, pero en cualquier caso ocupa un porcentaje muy alto de las necesidades de producción eléctrica del país. Y Nueva Zelanda, me olvidaba de Nueva Zelanda, que como está en las antípodas de España, pues a veces nos olvidamos de ella, pero también tiene una tradición y una producción energética geotérmica muy importante. Fijaos que en esta gráfica de aquí de la derecha, lo que se ve, bueno, me entiendo que no podréis ver las cifras, pero bueno, es producción eléctrica por geotermia desde el año 2000 y un escenario hacia el 2030 y donde estamos en el 2020. Bueno, pues lógicamente lo que se ve es que para cumplir con los objetivos hace falta un crecimiento pues probablemente poco creíble a día de hoy. Mismo mapa, pero en este caso para el uso térmico directo. No lo he mencionado, estas bases de datos y esta información es para geotermia profunda. Cuando hablamos de las empresas de hidrocarburos y cómo van a entrar quizás en el mundo de la geotermia, siempre estamos pensando en la geotermia profunda, no en la somera que nos ha contado antes Íñigo. Siempre estamos pensando en pozos profundos y en el aprovechamiento mediante ese tipo de sistemas que son más parecidos a lo que veníamos haciendo en el petróleo y gas. Para uso directo, ¿qué es lo que vemos? Pues que el número 1 del mundo es China. Está produciendo una cantidad de energía geotérmica térmica para uso directo enorme. Por el tamaño de las esferas podéis ver que es algo muy superior a lo que se ve en cualquier otro sitio del mundo. El siguiente es Europa a nivel global, en proyectos más pequeños, más dispersos en distintas zonas, pero hay una cierta producción de energía geotérmica para uso directo en distintas ciudades europeas, muy vinculada en ocasiones a redes de distrito, y ahí, como ha señalado Íñigo antes, es importante ver que las redes de distrito a las que se va enganchando la geotermia, y esto es importante, son redes preexistentes que se alimentaban en la energía térmica de otras fuentes, bien por usos industriales secundarios, bien por carbón, bien por otras tecnologías, y lo que está haciendo la geotermia es sustituir como la fuente energética en redes que ya existían, y ahí puede ser competitiva. Turquía también está en tercera posición, en cuarta posición Islandia, de nuevo, con una situación en la que por volumen no es muy significativo, pero por grado de entrada en el mercado local es muy importante. Y aquí me he olvidado de mostrar, pero bueno, lo puedo señalar, que en el caso del continente americano no hay apenas proyectos relevantes para uso directo. Y esto es una sorpresa quizás, creo que vino en México, y algo que habrá que entender y ver cómo va a evolucionar hacia el futuro, porque al menos en la parte norte del continente hay condiciones climáticas adecuadas como para que haya un uso térmico, al menos en las zonas de mayor población. Más información general sobre qué está pasando en la geotermia. Estamos en el año 2022. En este gráfico, para uso directo, es la previsión, según Rystad, de nuevo, de la perforación de nuevos pozos. Ahí tenéis algunas cifras respecto a la situación actual: 17,34, 17,5 gigavatios instalados de potencia total para electricidad. Se espera un crecimiento interanual actualmente en torno al 20% en inversión, los 6.000 millones de dólares. Se espera también un crecimiento muy importante en el número de pozos en este año. Hay aproximadamente 6.000 pozos identificados por Rystad en producción. Y bueno, de nuevo, el crecimiento enorme y necesario de la geotermia para llegar al año 2030, con los objetivos que se marcan en distintos planes de países, áreas, etc. Vemos también que hay países que se han marcado objetivos muy ambiciosos de alcanzar potencias instaladas para el año 2030, si no recuerdo mal. Indonesia tiene previsto instalar hasta 8 gigavatios de potencia en ese año. Estados Unidos, pues lo que quede por aquí, ¿no? 5 y pico. Turquía sigue ahí, y los países europeos no aparecen en la primera parte de la lista, están por abajo. Los objetivos más ambiciosos están ahí. Aquí en esta gráfica lo que se muestra son los distintos operadores o constructores de las plantas de geotermia eléctrica, principalmente Ormat aparece como el desarrollador de referencia del mercado. Mitsubishi también es un desarrollador importante de turbinas, está vinculado a Turboden, que aparece aquí abajo. Donde aparece Turboden debería estar vinculado a Mitsubishi. Son los dos constructores de plantas geotérmicas para producción eléctrica más importantes del mundo.
Misma gráfica para el uso directo de calor directo. Ahí vemos que hay 12.4 gigavatios instalados, un crecimiento algo menor y unas tendencias en el crecimiento de pozos quizás algo menos espectaculares. Cabe resaltar, en rojo, si no recuerdo mal, es Asia, el crecimiento de Asia para el uso directo, por supuesto, vinculado a China. China es el gran consumidor, generador, consumidor, usuario de energía térmica directa y aparte, fijaos en la expectativa de crecimiento que tiene marcado para el año 2030. Están pensando en tener 17 gigavatios de potencia térmica instalados ellos solos frente a los 12 que tenemos actualmente. Luego Islandia, Turquía y otra serie de países, pero la diferencia siempre es abismal. Ya que hay una serie de gráficas que lamentablemente he puesto en formato muy pequeño, pero podréis tener en el material que distribuiré, que viene de IRENA, y aquí, por hacer la historia sencilla, lo que vemos es la producción energética de renovables desde el año 1990 hasta la actualidad. El color gris que se ve aquí es el uso de biomasa tradicional directo, eso es quema de madera en distintas áreas. Luego la quema de combustible natural sigue siendo algo que continúa a día de hoy, esto es 2019, pero se puede extrapolar. Y ahí está el crecimiento de las renovables, que se lanza a partir del año 2000, se ve como una fuente principal la fuente principal de energías renovables está asociada a la bioenergía, la hidroeléctrica, la eólica, que es ese azulito que empieza a aparecer por ahí, amarillo solar, y dentro del verde son el resto de las energías renovables, dentro del mix energético global. La geotermia no aparece, ni siquiera. Con esto lo que quiero transmitir es que la presencia de la geotermia dentro del mix total es muy pequeña. Por zonas, tampoco creo que podéis llegar a ver el detalle, os lo cuento yo. En Asia este es el crecimiento de la energía desde el año 1990 hasta el 19, y aquí sí que aparece la geotermia, de nuevo por China. En el África subsahariana ha aumentado mucho el consumo de energía, no hay geotermia, no se ve, nada más que un poquito debido a Kenia, pero fijaos que ha aumentado mucho todavía el consumo de biomasa tradicional. Se sigue quemando mucha madera para cocinar, para calentar las casas. El uso de la energía, muchas veces nosotros aquí en nuestro entorno europeo pensamos que es el interruptor y la luz y poco más, pero en otras partes del mundo hay un consumo energético diferente que no vemos con claridad. En Europa, ¿cuál es la situación? Crecimiento enorme del consumo de energías renovables, cierta presencia de la energía geotérmica pequeña. En Norteamérica también cierta presencia, no resaltable, no reseñable, y en el resto, pues bueno, los consumos son más bajos y el crecimiento es más bajo. Evolución del consumo de renovables por los 20 mayores consumidores del mundo. España estaba en un, ¿qué será?, 8% en el año 2000. La línea inferior es la del 2000, la línea superior es la del 2019. En el 2000 estábamos en torno a un 7% de renovables, actualmente por encima del 15, entre el 15 y el 20 será un 18%, y el resto de países que se ven aquí. De nuevo le he puesto esta gráfica para resaltar aquellos países como China, donde el crecimiento de las renovables desde 2000 al 2019 también ha crecido significativamente, y ahí sí aparece la geotermia con claridad, por ese uso térmico directo que veíamos en los otros mapas. Lo mismo pasa en Estados Unidos en mucha menor escala y en distintas otras zonas. Turquía también tiene una presencia importante de geotermia. Por lo demás, la geotermia aparece de manera muy minoritaria y apenas aparece representada en las gráficas. Las compañías de hidrocarburos se acercan a la geotermia. Se acercan. ¿Se acercan qué quiere decir? No hay un giro completo, no sé si antes tenía puesto giro, no, se acercan poco a poco, se van acercando las compañías a la geotermia. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos de subsuelo, están acostumbradas a la incertidumbre y es un nicho energético muy lógico para las empresas de hidrocarburos. Por supuesto, en Repsol empezamos hace tiempo, con el anuncio en 2019 del consejero delegado de los compromisos de emisiones cero para el año 2050. A partir de ahí nos pusimos a trabajar y ya empezó a aparecer publicado en la prensa por allá del 2021 que estábamos buscando oportunidades de geotermia en España, empezando por Gran Canaria. Hemos empezado por Gran Canaria por motivos obvios, porque el potencial de alta entalpía en España se concentra en las Islas Canarias y este es el primer proyecto firme que tiene Repsol, siguiendo buscando otras oportunidades, no solo en las Islas Canarias, sino también en el resto de España. Hay otras empresas, como Chevron,
que están buscando invertir en distintos proyectos de geotermia, tanto para uso directo térmico como para energía eléctrica. BP, Chevron, de nuevo, diferentes tecnologías. BP, Chevron, ciclos cerrados, closed loops, asociados a la empresa Ivor, de la cual hablaremos más adelante. OMV, empresa austríaca tradicional de hidrocarburos que tiene una enorme presencia en su propio país, en Austria, y que ha indicado que tiene unos objetivos de compromisos de emisiones netas cero también muy ambiciosos, y va a hacer un esfuerzo muy importante en aprovechar el gradiente, bajo gradiente de la cuenca de Viena para buscar proyectos renovables en esa zona. Shell, IBM, un analista, Quartz, de estos que hay muchos analistas, hablan en el 2021 de que este podría ser el año en el que 2021, las empresas de hidrocarburos entraran a invertir dinero en geotermia. ¿Por qué? Porque son los mejores perforando pozos profundos, o tienen la práctica de perforar pozos profundos. Y también señala ahí que aunque el punto de entrada en principio es para producción eléctrica, ¿por qué no saltar al uso térmico directo a partir de ahí? Luego, mucha actividad. Las compañías de servicio, Schlumberger, también están empezando a entrar bueno, lo hacían desde hacía mucho tiempo, pero han reforzado los servicios que proveen para la búsqueda de proyectos de geotermia. Ivor Loop. Ivor no es una compañía de servicios como tal, algo ha salido en alguna de las presentaciones previas, pero es un promotor que está ofreciéndose como promotor de proyectos y como servicios para nuevas formas de tecnología vinculadas a ciclos cerrados, closed loops, para quien esté interesado en ese tipo de desarrollos. Baker Hughes, más de Baker Hughes, creo, por aquí, una compañía de servicios de perforación tradicional. Se ve en el mercado, de nuevo, Oil and Gas Energy Companies moviéndose hacia la geotermia, incluso en Texas, que es el centro de consumo mundial del petróleo y gas. También hay ahí presencia de empresas que se giran hacia la geotermia. Exalo, perforador polaco de alta experiencia europea, con una tradición enorme de perforación de sondeos hidrocarburos, ha creado una división de geotermia y oferta sus servicios de perforación profunda para geotermia. Celsius, una empresa que viene de Schlumberger, en realidad la matriz de Celsius es Schlumberger, pero también ofrece nuevos servicios. CGG, empresa de geofísica por antonomasia, dedicada a la adquisición de datos geofísicos, tiene una división de geotermia y se ofrece cada vez más para servicios vinculados a la geotermia. Hay un montón de congresos, seminarios, webinarios. La EAG hace un mes aquí en Madrid, tenemos el Congreso Geotherme en Alemania, el Geothermal Rising Conference este es en Reno dentro de unos meses, European Geothermal Congress en Berlín el año que viene, el World Geothermal Congress en China, la conferencia Pivot, que es ahora en julio. En Nueva Zelanda hay otra serie de congresos y reuniones que se llaman el Geothermal Workshop y otros y otros. La actividad crece y crece y crece. Las empresas se están moviendo, la actividad aparece por todos lados. Pasamos a las técnicas de trabajo, aplicabilidad de los flujos de trabajo a la exploración de hidrocarburos. ¿Qué tenemos aquí? Esto es importante de cara a entender los tiempos. Para los proyectos de geotermia profunda hace falta una fase inicial de exploración. En esa fase inicial de exploración hay que trabajar en la exploración desde la superficie con métodos no invasivos, técnicas tradicionales de geología y geofísica. Hay que ir al campo, hay que ver las rocas, hay que hacer adquisiciones de distintos tipos de campañas geofísicas, como MT, gravimetría, sísmica, métodos eléctricos, etc. Y hay que trabajar mucho en la línea de base ambiental para la determinación de posibles problemas ambientales o estudios que sean necesarios de cara a la actividad. Una vez que se hace esta fase, que habitualmente, en función de los distintos contratos de los distintos países, suele durar en torno a 3 años, lo más habitual, 3 años para la fase de exploración, habría que pasar a la fase de investigación. Antes de pasar a una fase de investigación, hay que hacer un seguimiento de los resultados de esta fase con las administraciones, hay que hablar con las administraciones, mostrar los resultados, explicar qué se ha encontrado y decir qué se quiere hacer a continuación, para tener una buena alineación con la administración y decidir que lo que se quiere hacer a continuación es algo aceptable y que se va a lograr la licencia administrativa y social. Muy importante la licencia social. A las empresas de hidrocarburos no nos interesa claramente que la sociedad acepte la actividad que se va a hacer y es importante
que la actividad quede visualizada, entendida, comprendida y que se obtenga esa licencia social desde lo antes posible. Desde ahí, si los resultados de esa fase de exploración inicial han sido positivos, se pasaría a la fase de investigación con sondeos someros o sondeos profundos. ¿Por qué se marca esa gran diferencia? Porque la fase inicial no requiere de permisos ambientales excesivamente complicados. Perforar pozos profundos sí. Para perforar un pozo profundo hacen falta una serie de permisos que son críticos y por tanto tiene que quedar en otra fase de trabajo. Si aquí hacen falta 3 años de trabajo habitualmente, en esta segunda fase probablemente harán falta otros 2. Ya van 5 años. ¿Qué se quiere definir en estas fases de exploración e investigación? La temperatura, entalpía, el caudal del fluido de calor, si es que se puede medir, la sostenibilidad del recurso, las limitaciones sociales y ambientales. Después de esta fase de investigación hay que volver a la administración, hay que hacer un seguimiento de los resultados, hay que entender bien la situación, hay que lograr acordar si se puede avanzar hacia una fase de explotación y hay que estar seguros de que se van a obtener los permisos ambientales necesarios para pasar a un desarrollo industrial. Y de nuevo, la licencia social es muy importante. Con todo esto, debería pasarse finalmente al desarrollo y explotación. Si aquí hay en torno a 3 más 2, 5 años antes de tomar cualquier tipo de decisión, el desarrollo de una planta habitualmente va a ser de en torno a 2 años, ya estamos en 7 años, a poco que las cosas vayan con un ritmo habitual. Y la fase de explotación podría empezar a partir de entonces. La experiencia acumulada en décadas y décadas de trabajo de las empresas de hidrocarburos en estos trabajos pues es aplicable y aparte da garantías en aspectos relacionados con seguridad y sostenibilidad ambiental. ¿Cómo se pasa del play petrolero al play geotérmico? Bueno, en el play petrolero se trabaja fundamentalmente en las cuencas sedimentarias, hay unos elementos críticos, roca madre, almacén, sello, trampa. Hace falta que estos elementos combinen de manera adecuada para lograr una acumulación. Habrá una trampa en la cual se pueden encontrar esos elementos para que finalmente se produzca la acumulación de petróleo y gas. Esa acumulación de petróleo y gas puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar en tierra, puede estar en mar, el hidrocarburo se extrae, se mete en un ducto, barco, en el sistema que sea y se puede llevar a cualquier sitio. Es un commodity, es un producto que se puede sacar de cualquier lugar, se mete en el mercado internacional y se vende. ¿Qué pasa con la geotermia? Empieza como un punto de partida en ambiente volcánico, también en cuencas sedimentarias, por supuesto, y en basamentos cristalinos, pero ya hay una diferencia. ¿Cuál es el sistema geotérmico? El gradiente de temperatura, el intervalo de roca productor, el fluido, líquido o gas, y el sello térmico cuando es necesario, no siempre hace falta un sello térmico. El play geotérmico es la combinación de esos elementos más un mecanismo de flujo. Empieza a haber diferencias, que puede ser permeabilidad, fracturación natural, podría ser fracturación inducida también, pero inicialmente lo lógico es pensar en fracturación natural y sello. A partir de ahí el prospecto es la ubicación concreta donde se van a encontrar esos elementos, pero hay una gran diferencia. El prospecto será para un uso térmico o eléctrico, pero el usuario final de la energía que se vaya a generar en ese prospecto o en ese proyecto geotérmico debe estar cerca. Si es térmico, tiene que estar muy cerca, y si es para un uso eléctrico, tiene que estar en un entorno conectado por red eléctrica, con lo cual ya limita de manera enorme y marca una diferencia abismal entre los hidrocarburos y la geotermia. ¿Qué métodos geológicos se utilizan para trabajar en la geotermia? Bueno, los habituales. La geología de campo tradicional, aplicada a la geotermia, con la identificación de distintas unidades geológicas, toma de muestras, visita a campos, secciones, mapas, toda la información geológica más habitual y a la cual conocemos perfectamente los geólogos, que además el mandar geólogos a campo es barato, no es algo especialmente caro, es muy útil en las fases iniciales de proyecto y permite avanzar de manera relativamente rápida. Hay muchos métodos geológicos, geología de campo, análisis de sensores remotos, mediante imágenes de satélite, radar, INSAR. Ahora paso por las características o la aplicabilidad de cada uno de los métodos para hidrocarburos y geotermia. La geología de campo pues, es directamente aplicable al mundo de los hidrocarburos y también muy aplicable a la geotermia, especialmente en las fases iniciales. Los análisis con sensores remotos, imágenes de satélite, radar, INSAR, también se utilizan habitualmente en el petróleo y gas y se aplican de la misma manera en la exploración geotérmica.
La geoquímica de superficie, entendiendo por la geoquímica de superficie la medición en el campo de distintos parámetros geoquímicos directamente en el campo. Por ejemplo, lo que hace Involcan en las Islas Canarias. Ellos hacen mediciones de gases del subsuelo, las hacen directamente in situ para conocer la naturaleza de esos gases y aplicar la geoquímica que corresponda y entender el potencial geotérmico. Eso se aplica más en la geotermia, no tanto en el petróleo y gas. No es una herramienta que se utiliza habitualmente para la exploración de hidrocarburos. El análisis geoquímico de muestras de roca y fluidos, sí, tomar muestras de campo y analizarlas para distintos aspectos, eso es igual petróleo y gas y geotermia, no hay mucha diferencia. La petrografía, petrología, lo mismo, estudios petrológicos, petrográficos, que en el petróleo y gas se utilizan para caracterizar la roca madre, almacén, sello, se utilizan en la geotermia para caracterizar los intervalos de producción, etc. No hay gran diferencia. Y la paleontología, geocronología, bueno, eso es de gran utilidad en la geología del petróleo por la necesidad de conocer la historia geológica de las cuencas, no es tan relevante para la geotermia. La reconstrucción que se hace desde el punto de vista temporal de la geotermia es mucho más sencilla, por tanto es una técnica que no tiene una aplicabilidad tan directa. En cuanto a métodos geofísicos, están los métodos indirectos, la sísmica, bien activa o pasiva, los métodos magnéticos, gravimétricos, y los métodos directos con estudios de tipo eléctrico, termal y otros estudios, ¿no? Quizás el método que marca la diferencia desde el punto de vista de la geofísica entre la exploración de hidrocarburos y la exploración para la geotermia es la magnetoteluria. La magnetoteluria, de la cual voy a hablar en detalle algo más en la siguiente lámina, es el método que no se utiliza tan habitualmente en la exploración de hidrocarburos porque no tiene una densidad, una resolución suficientemente alta como para la exploración de hidrocarburos y sin embargo es de mucha utilidad en la exploración para geotermia. En la exploración de hidrocarburos el método por antonomasia es la sísmica de reflexión. La sísmica de reflexión en tierra, en mar, del tipo que sea, es la herramienta fundamental de la exploración de hidrocarburos. Pero es cara y es demasiado cara probablemente como para realizarse en proyectos de exploración de geotermia. Por tanto, hay que buscar métodos alternativos y la magnetoteluria es un método que funciona bien. ¿En qué consiste el método magnetotelúrico? Bueno, es una técnica geofísica de medición en superficie pasiva, un medidor pasivo que lo que hace es registrar las variaciones del campo electromagnético terrestre en función de las oscilaciones electromagnéticas producidas por el viento solar y las variaciones de la ionosfera. Entonces se lleva al campo el medidor, se coloca en superficie, registra las variaciones. El aparato que se instala en el campo es muy sencillo, son unos medidores pequeños, se pueden meter en un coche, moverlos de uno para otro, se disponen en el terreno haciendo una ocupación pequeña, que apenas tiene unos pocos metros de espacio. Se colocan en zonas que pueden tener restricciones ambientales muy serias y no suponen ningún problema, se pueden disponer directamente en el suelo, no afectan en absoluto al terreno, en ocasiones hay que enterrarlos unos pocos centímetros, algunos sensores, para que registren bien el dato, pero no tienen ningún tipo de afección al terreno, y a partir de ahí se desarrollan modelos tridimensionales o bidimensionales donde se caracteriza la resistividad, y la resistividad se asocia a variaciones de temperatura. Lo que registra el método es la conductividad, resistividad de las capas del subsuelo, eso se transforma, se interpreta como temperatura y se aplica a modelos tridimensionales. La resolución del método va desde cientos de metros hasta cientos de kilómetros en función del tiempo de medición, básicamente, y la densidad de datos. Con esto, métodos geofísicos. La sísmica de reflexión, ampliamente utilizada en petróleo y gas, no se utiliza en geotermia por una limitación de costes. La sísmica pasiva consiste en colocar sismógrafos o geófonos que registran la sismicidad natural o el ruido sísmico para luego posteriormente hacer modelos de velocidad y de interpretación del subsuelo. Eso no se utiliza habitualmente tanto en el petróleo porque está superado ampliamente por la sísmica de reflexión normal, pero como su coste es bajo, sí se aplica en la geotermia. Y aparte es fundamental para los estudios de sismicidad natural y línea de base de sismicidad de cara a la posible sismicidad inducida. La gravimetría, magnetometría, depende. Los estudios gravimétricos sí se hacen habitualmente. La magnetometría en ambiente volcánico, por ejemplo, no da ningún tipo de lectura
ni de variación, por tanto, carece de valor. Si los proyectos de geotermia son en zonas volcánicas, los métodos magnéticos no tienen sentido. Se utilizan tanto en el petróleo y gas como en la geotermia. Magnetotelúrica no se utiliza en el petróleo y gas, se utiliza ampliamente en la geotermia por los motivos que ya expliqué. Y luego están métodos eléctricos de superficie, que son quizás de poco alcance en profundidad, consisten en disponer pues distintos arrays, distintos sistemas de medición de resistividad somera, se aplican mucho en geotecnia, no se utilizan en la exploración de petróleo y gas y pueden ser utilizados en la geotermia como una técnica con un valor limitado. El modelado de cuenca. En el petróleo y gas se hace un modelado de cuenca extenso que estudia la historia geológica de las cuencas y analiza todos los elementos que implica el modelo del sistema petrolífero, con la roca madre, etcétera, etcétera. Todo esto se hace de una manera compleja, extensa y analizando muchos millones de años. Para la geotermia no se hace del mismo modo. Se hacen sistemas modelados mucho más sencillos, con dibujos más esquemáticos, interpretaciones más básicas que analizan la situación actual y ligeramente en el pasado, pero no toda la historia geológica es necesaria para conocer el potencial geotérmico de una cuenca. De ahí se pasa al modelado numérico. El anterior es numérico también, pero puede ser cualitativo, sin cuantificar valores. Se pasaría al siguiente paso, que sería un modelado numérico de detalle en el cual se analizan un montón de parámetros y se sigue un workflow complejo que ayudan a crear modelos tridimensionales cuantificados utilizando distintos softwares. Este es el flujo de trabajo que hemos creado en Repsol para traer las técnicas habituales desde el petróleo y gas y aplicarlas directamente en la geotermia. Incluyen la recogida de datos, la interpretación geológica, la creación de modelos primero básicos tridimensionales, luego la adición de propiedades rocosas a esos modelos estáticos y a partir de ahí pasar a modelos dinámicos con transición de fluidos y eventualmente modelos térmicos. Modelado cuenca y numérico. De nuevo, el modelado de cuenca en general muy utilizado en el petróleo y gas, no tanto en la geotermia. Modelos estáticos imprescindibles en ambas áreas de trabajo, tanto hidrocarburos como en geotermia. Y los modelos dinámicos de fluidos se utilizan en el petróleo y gas para estimar la producción de los campos, etcétera. También se utilizan en la geotermia para estimar los caudales necesarios para producir electricidad en los proyectos de geotermia. Y hay un modelado térmico adicional que es fundamental para la geotermia, lógicamente, que es el equilibrio térmico de los sistemas a medida que los fluidos varían en la vida de la producción del campo, y eso se hace desde el inicio en los proyectos de geotermia, no se hace en los proyectos de petróleo y gas. La perforación y las pruebas de producción serían el siguiente paso: métodos geológicos, métodos geofísicos, modelados. Lo siguiente para hacer en la línea de trabajo es la perforación, bien de sondeos someros de gradiente, que son sondeos perforados con equipos ligeros, transportables en camión habitualmente, de bajo coste, baja permisología, fáciles de hacer. Se pueden hacer campañas con decenas de estos sondeos, hasta 100, 200, 500 metros en ocasiones de profundidad. Se pueden utilizar los resultados para mapas de flujo de calor, gradiente geotérmico y otra serie de datos, pero muy limitados por la escasa profundidad. Se hacen secciones de más o menos detalle. Aquí la escala no se ve, pero creo que son hasta 300 metros en estos sondeos, y esos serían los sondeos someros. Luego, por supuesto, están los sondeos profundos. Los sondeos profundos de más de 1000 metros. Más de 1000 metros, habitualmente 2500, 3000, son profundidades muy normales. Tienen enormes costes, lógicamente. Pueden encontrar, en función de las zonas, litologías desconocidas. Hay posible presencia de gases, posible presencia de fluidos presurizados. Hay que tener en cuenta el riesgo derivado de la presencia de fluidos de alta temperatura. En fin, son actividades que requieren de cierta cautela, que requieren de una tecnología muy parecida a que se utiliza habitualmente en los sondeos de hidrocarburos. Las empresas de hidrocarburos están muy habituadas a hacer estos sondeos, que requieren de una serie de pasos de construcción muy bien conocidos y detallados en la industria. También requieren de cabezales de pozo para controlar posibles eventos inesperados de presión o temperatura, y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que ha hablado Celestino algo sobre la tecnología de IBOR y la posibilidad de pozos
direccionados o pozos multilaterales que desde una misma posición, por ejemplo, por debajo de ciudades y edificios, como propone Celsius, se hagan distintos pozos con distintas trayectorias para utilizar y sacar el mayor rendimiento al terreno disponible. Esto es muy aplicable en la geotermia. También hay que recordar siempre que el espacio de superficie necesario para un proyecto eólico, vamos a ponerlo para una producción eléctrica dada, comparable entre un eólico y un proyecto geotérmico, ¿no? 3 kilómetros cuadrados de generadores eléctricos serían equivalentes a una ocupación en superficie de apenas 0,1 kilómetro cuadrado en la instalación geotérmica, que en profundidad, debido a la extensión de los pozos direccionales, puede ser algo mayor. Pero la comparación que hay que tener en cuenta es que toda esta área necesaria para generar energía mediante generadores eólicos se reduce a esa pequeña área de ahí en superficie como ocupación de terreno. Y por supuesto, la geotermia tiene los 365 días del año de producción, etcétera, etcétera, que ya conocemos. ¿Cuál es la limitación de perforación direccional? La falta de sísmica. Para perforar sondeos direccionales con seguridad hace falta tener un cubo tridimensional de sísmica que permita conocer en mucho detalle por dónde va a ir el sondeo. No se puede perforar un sondeo direccional si no se tiene un modelo del subsuelo suficientemente completo. En el caso de la geotermia, como no hay sísmica habitualmente, es difícil pensar en que se vayan a hacer sondeos multilaterales complejos, porque sería demasiado arriesgado navegar por el subsuelo sin un control sísmico adecuado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un proceso de well construction que consiste en todos los pasos necesarios para llegar a un sondeo final, y aquí lo que cabe resaltar es que es un proceso largo, complicado, tedioso, que tiene un coste muy grande, que lleva habitualmente cerca de 2 años de preparación para llegar al sondeo profundo y alcanzar ese diseño de sondeo y empezar la perforación, controlando todos los posibles riesgos que conllevan este tipo de proyectos. Entonces, una vez más, insistir, las empresas de hidrocarburos saben hacer esto y tienen estos workflows, estos flujos de trabajo ya preparados. Salto muy rápido por aquí, ya lo hemos visto todo, sondeos someros, profundos y las pruebas de producción. Las pruebas de producción también son muy importantes. Una vez que se perfora un sondeo y se alcanza el recurso geotérmico, hay que ver si el caudal que fluye el subsuelo es suficiente. Eso se puede hacer mediante DSTs, que son los test que se hacen con la torre de perforación, o ensayos de producción de larga duración. Lo que tengo por aquí. Los ensayos de DST se hacen muchos en la industria de los hidrocarburos, se hacen menos en geotermia por costes. De nuevo, los costes son caros, de esos test de flujo con la torre de perforación se intentan evitar en la medida de lo posible en los proyectos de geotermia. Los test de larga duración son necesarios tanto en un caso como en el otro. Y aquí a resaltar, los de gradiente no se utilizan habitualmente en el petróleo y gas, y los pozos profundos se utilizan en geotermia, pero de una manera más comedida, claro, son muy caros, y los proyectos de geotermia no suelen tener capacidad económica como para abordar un número alto de sondeos de exploración. La incertidumbre. Hablaba antes de la incertidumbre. ¿Qué pasa en el petróleo y gas? Hay una roca madre, timing, almacén, trampa, sello. Se habla de la probabilidad de que cada uno de esos elementos estén presentes en un sistema petrolero. Puede haber una muy baja probabilidad, malas noticias, una alta probabilidad y un punto intermedio. Se combina la probabilidad de cada uno de los elementos para determinar la incertidumbre geológica, que se denomina PG. Esto está ampliamente aceptado por la industria de hidrocarburos y consiste en la multiplicación de la probabilidad de cada uno de esos elementos. En las áreas en producción, la incertidumbre es baja, la probabilidad de éxito es alta, la probabilidad de éxito es de un 50%, uno de cada 2 pozos va a ser exitoso en el petróleo. En áreas conocidas, pero sin producción, se estaría en una zona intermedia. La probabilidad de éxito es del 20% o algo mayor, 1 de cada 5 va a ser positivo. En las áreas desconocidas o de frontera, la probabilidad de éxito de los sondeos es muy baja. Puede ser de 1 de cada 10 o menos, probabilidades inferiores al 10%. Fijaos lo que pasa aquí. Para un caso en el que la probabilidad de cada uno de los elementos está en la zona de las buenas noticias, el PG es 90% de la roca madre, por 90% tal, la probabilidad final es de un 60%. Si vamos a un caso intermedio, una situación ambigua,
50% para cada uno de los elementos, resulta en una probabilidad de éxito ínfima final. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por encima de esto está la probabilidad del éxito económico. Una es la probabilidad del éxito técnico, encontrar hidrocarburos, y otra cosa es que ese hidrocarburo sea suficiente, o ese almacenamiento sea suficientemente grande como para que sea económico. O sea que la probabilidad es baja. Esto es un ejemplo de una matriz típica de las que utilizamos en Repsol. ¿Qué pasa en la geotermia? De 5 elementos que había en el sistema petrolero, pasamos a 3. Temperatura, flujo, me cargo la pantalla, verás, temperatura, flujo y volumen. Dentro de la temperatura se consideran 3 variables: la temperatura mínima, el tipo de fuente de calor y la capacidad de que el recurso se mantenga en el tiempo. O sea que hay 3 elementos, cada uno de ellos dividido en 2 o 3 elementos. Para el flujo es la presencia y la performance, la capacidad de fluir, y para el volumen, la información disponible, la presencia o no de ese volumen de roca y la presencia de un sello. Hay una serie de parámetros que estamos considerando a la hora de evaluar el recurso, y con eso se establece cuál es el factor mínimo para la probabilidad de éxito de ese proyecto dado. Todo esto, por cierto, ese flujo de trabajo que hemos creado nosotros no es un estándar de la industria, el anterior sí lo es el estándar de la industria de petróleo y gas. Aquí estamos tratando de llevar esos estándares, aplicándolos a nuestro criterio en la exploración geotérmica. Y además de eso, añadimos un cuarto factor, que son los condicionantes de superficie. Y aquí aparece la sismicidad. Aquí empezamos a decir, además de tener esos elementos, ¿qué sucede si hay un riesgo de sismicidad? Lo consideramos como un stopper del proyecto. Le damos un valor adicional y lo metemos como un elemento que se va a considerar. ¿O qué sucede si la geoquímica del fluido es peligrosa? ¿Qué sucede si ese fluido o ese gas está dominado por sulfídrico? Bueno, quizás no es conveniente avanzar en el proyecto para emitir sulfídrico o para provocar sismicidad inducida. Con todo esto, hallamos la probabilidad del cuerpo principal de los 3 elementos, lo multiplicamos también por la probabilidad de los stoppers y decidimos cuál es la probabilidad final de éxito de un sondeo geotérmico, que es mayor en general que la de hidrocarburos. Tiene que ser mayor en el momento en el que hay 4 elementos, 3 más 1, en lugar de los 5 del sistema petrolero. Habitualmente los proyectos de geotermia empiezan con una probabilidad de éxito de partida inferior al 40%, se hacen estudios previos, MT, sondeos de gradiente, labores de geología. Se trata de llegar al primer sondeo geológico con una probabilidad de éxito que supere el 50%. No queremos una moneda al aire. Es preferible que cuando se haga el sondeo no sea tirar una moneda al aire y ver si eso funciona o no. Un 60% sería muy razonable. Sigue habiendo, suponiendo que este sondeo haya sido exitoso, sigue habiendo un cierto riesgo en los siguientes sondeos, pueden fallar hasta que se termine la campaña de sondeos adicionales, y luego se pasaría a los pozos de producción. Y todavía aquí hay cierta incertidumbre, todavía hay pozos que van a fallar. Quizás el 80% de los pozos que se hagan serán buenos, un 20% fallará, por distintos motivos. Hasta el inicio de la generación de producción eléctrica. Año 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nuevo, plazos de tiempo significativamente largos. Y la industria del petróleo y gas tiene las capacidades técnicas para asesorar y hacer las labores de evaluación de esta incertidumbre y avanzar siguiendo las pautas que vienen ya conocidas desde hace mucho tiempo. Estimación del recurso geotérmico, desde la estimación a escala de prospecto, con distintos métodos volumétricos, hit in place, se pueden utilizar distintas metodologías. Aquí lo interesante es que todo esto que está muy extendido, muy estandarizado en la industria de los hidrocarburos, no lo está aquí. Aquí cada uno utiliza su manual, cada uno utiliza su criterio y no hay algo que sirva para comparar entre proyectos. Entonces hay métodos, que se llaman el GPP-Eval, de poca sangre y Fujitsu, el Free DHIP Calculator de la Universidad de Barcelona. Nosotros utilizamos uno en la casa en Repsol vinculado a un software que se llama SCUA. También hay métodos asociados a las publicaciones de William Cumming, que lo que hace es que utiliza gráficas de análogos de sistemas geotérmicos en distintas partes del mundo y utiliza ese criterio para valorar los nuevos prospects que se quieran analizar. Y luego hay métodos asociados a las estadísticas basadas en el potencial de pozos individuales o conjuntos de pozos, que serían métodos de alguna manera estadísticos. Ahí hay un método propio que hemos creado nosotros,
que denominamos Torus, con nuestro laboratorio de tecnología, y hay métodos estadísticos más habituales. Esto es un ejemplo de la matriz que utilizamos, el software que utilizamos probabilístico para la estimación de recursos geotérmicos, que lo que hace es que genera distintas distribuciones probabilísticas para los parámetros del sistema geotérmico, los combina mediante métodos de simulación de Monte Carlo y genera distribuciones finales de recursos basados en todas esas premisas de partida. Es un método propio y aparte se calcula para un ciclo de Carnot y un ciclo de Exergia, que son distintos tipos de ciclo de producción geotérmica. De nuevo, hay diferentes métodos, ventajas, desventajas, yo creo que no voy a entrar en detalle, probabilísticos, casi todos, algunos estadísticos, y cada uno tiene sus pros y sus contras, no entro en detalle, lo tendréis en la información que voy a distribuir. Y finalmente, economicidad de los proyectos de geotermia. Bueno, el modelo tradicional de petróleo y gas es de commodities, ya lo había mencionado previamente. El petróleo y gas se produce en cualquier lugar, se transporta y comercializa en cualquier otro lugar del mundo en un mercado internacional, de algún modo. Los contratos de producción de petróleo y gas son muy conocidos. Todos los países productores tienen modelos de contrato, básicamente de dos tipos, los PSCs y los Tax and Royalty, son bien conocidos y fáciles de aplicar. La geotermia, bien para energía eléctrica o térmica, es un útil, no una materia prima. Ya marca una primera diferencia y una dificultad grande para las empresas de hidrocarburos. Es de consumo local, no se puede transportar a otros mercados. Tiene que ser de uso directo cercano, o bien si va a una red eléctrica será regional, si se quiere, pero nunca va a ser internacional. Los contratos de producción eléctrica son diferentes. A los hidrocarburos son muy variables en función de cada administración y no hay modelos claros. Pueden ser contratos de tipo PPA, Power Purchase Agreement, que son precios fijados por compra directa a lo largo de un tiempo determinado, bien lejanos, off-site, bien cercanos, o puede ser de venta a mercado directo, venta a mercado diario, en la subasta diaria que conocemos todos y de la cual hemos estado tan familiarizados en los últimos meses. Contrato típico de petróleo y gas, se produce una cantidad, hay una parte que se dedica a financiar las inversiones, hay una parte que va directamente al Estado como royalties, del grueso de la producción, una parte va al operador, otra parte va al componente gubernamental que corresponda, luego hay una serie de impuestos que se pagan, toda la parte roja es la parte que acaba como parte estatal y el resto es lo que se queda del operador productor del proyecto. En la energía eléctrica, pues están los PPAs con la energía que se produce y se va a vender a largo, medio o corto plazo. Puede ser bien por una venta directa desde el generador hasta el consumidor o pasando por un sistema de mercado, bien por una subasta diaria o del tipo que sea, pero muy diferente. Dos modelos de negocio completamente diferentes. Y yendo a un esquema de modelo básico de negocio para hidrocarburos, para geotermia, muy parecido al de hidrocarburos en algunos aspectos, otros no. Aquí fijaos cómo hay una fase inicial que sería la exploración, una segunda, la de investigación, un desarrollo de contrato, fase de producción durante 30 años, gastos importantes, inversiones importantes en los primeros años, estudios geofísicos, campo, sondeos de gradiente, lo que sea, y también sondeos profundos. Luego hay una fase de desarrollo, si es que esto ha ido positivo, se pasa a una fase de desarrollo, todo esto son gastos. La inversión puede estar hecha únicamente por el operador o puede tener una financiación externa. En el caso del petróleo, tradicionalmente, es el promotor del proyecto el que asume el gasto y no requiere financiación externa, es así como funciona normalmente, hasta llegar al punto en el que se inicia la producción y entonces pues hay una serie de ingresos. Inicialmente hay unas ayudas, esto no son ayudas, esto es recuperación realmente del gasto que se ha hecho, recuperación fiscal del gasto que se ha hecho antes. Hay una serie de costes operativos que se mantienen a lo largo del tiempo, un coste de la deuda en caso de que se haya requerido una financiación bancaria previa y, por supuesto, hay unos dividendos a los socios que hayan participado en el proyecto. Las empresas de hidrocarburos habitualmente han asumido siempre la financiación de partida porque son capaces de alguna manera de controlar la incertidumbre. Se encuentran cómodas
trabajando en términos de incertidumbre, tienen portafolios de proyectos que permiten ir compensando los proyectos que fallan con los proyectos que funcionan y son capaces de gestionar esa financiación. Y esto no sucede en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico requiere de la financiación externa y funciona de un modo distinto. Por tanto, con todo esto, ya para terminar, es tarde, los proyectos de hidrocarburos se consideran de alto riesgo económico y en caso de ser exitosos, yo diría, en el improbable caso de ser exitosos, son de alto beneficio, porque habitualmente la probabilidad de éxito de los primeros pozos es inferior al 20%. Bajas probabilidades de éxito técnico, largos periodos de desarrollo, más de 10 años, y en caso de ser exitosos, sí, tienen alto grado de financiamiento por parte de los operadores, en caso de éxito, altas rentabilidades. Los proyectos de energía renovable típicos, eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, menor riesgo inicial y de rentabilidad limitada. El riesgo inicial técnico es bajo. Agua, sol, recursos conocidos. Los tiempos de desarrollo, eólica y solar, son más cortos. No de los proyectos hidrológicos, está claro, esos son muy largos. Por otra parte, es frecuente la participación de inversores varios y de financiación institucional, ayudas estatales de muchos tipos. La rentabilidad es moderada. La rentabilidad de estos proyectos es moderada o baja y tienen un entorno muy competitivo y controlado del mercado. ¿Qué sucede con la geotermia? Está entre los dos. La geotermia tiene una incertidumbre profunda, tiene una incertidumbre de partida importante, el recurso geotérmico no es bien conocido, hay que hacer geología, geofísica, perforar sondeos, pasar por todos esos pasos, lleva un tiempo, luego hay incertidumbre, hay un riesgo económico para el operador que promueve el proyecto y sin embargo el producto final es un producto eléctrico o térmico directo que tiene una rentabilidad limitada. Luego, las probabilidades de éxito son mayores quizás que en el hidrocarburo, pero siguen siendo moderadas. El tiempo de desarrollo es largo, más largo que en los otros renovables. Los proyectos requieren probablemente de modelos combinados de financiación, autofinanciación más financiación externa. Y finalmente la rentabilidad es moderada en entornos normalmente regulados, mercados controlados. Por tanto, es una inversión a riesgo de partida con una expectativa de retorno diferente a la del oil and gas. Esa ecuación es la que convierte a la geotermia para esos proyectos profundos como algo difícil de encajar en los distintos tipos de proyectos. No es un hidrocarburo, no es un producto eléctrico y tiene un punto intermedio complicado. Y creo que ya está. O sea que muchas gracias y disculpad que me habré pasado de tiempo seguramente.